Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. A ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba así en su interior: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de cuanto poseo. Mas el publicano, puesto allá lejos, no osaba levantar los ojos al cielo, mas se hería el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa, y no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais gentiles ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. Por tanto, os declaro que nadie, hablando con Espíritu de Dios, maldice a Jesús, y nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay variedad de carismas, mas un solo Espíritu. Hay diversidad de oficios, pero uno solo es el Señor. Hay diversidad de operaciones, pero un solo Dios que obra en todas las cosas. Mas los dones exteriores del Espíritu se dan a cada cual para utilidad común. Así, el uno recibe del Espíritu lenguaje de sabiduría, otro lenguaje de ciencia, según el mismo Espíritu. Este recibe del Espíritu don de fe, aquel gracia de curaciones por el mismo Espíritu, quien el don de hacer milagros, quien el don de profecía, este discreción de espíritus, aquel diversidad de lenguas, otro interpretación de las palabras. Pero todas estas gracias las comunica el mismo indivisible Espíritu, repartiendo a cada cual según le place. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo pone Jesucristo nuestro Señor la parábola del publicano y del fariseo, haciendo clara alusión a cómo termina, sobre el valor inconmensurable de la humildad cristiana, la humildad como virtud cristiana. Nuestro Señor Jesucristo, en una parte del Evangelio, dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Insisten los santos en que Jesucristo nos dijo que lo imitáramos en esas dos virtudes. Nos dijo que aprendamos de Él a resucitar a los muertos, a curar enfermos, a predicar o a hacer todas las grandes cosas que Él hizo durante su vida que nos narran en el Evangelio. Sino dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Podríamos decir que así como podemos reducir los 10 mandamientos a los 2 amores, que es el amor de Dios y el amor del prójimo, y en realidad este segundo amor, el del prójimo, es también por amor de Dios, podemos reducir también a todos los pecados a un solo pecado, que es el de la soberbia. Fijémonos cuánto detesta Dios la soberbia, que por un pecado de soberbia echó a nuestros primeros padres del paraíso terrenal, porque escucharon la voz de la serpiente, del diablo, que les dijo: seréis como dioses.
cumplen las palabras del Evangelio de hoy: el que se exalta será humillado. Adán y Eva quisieron ser como dioses, fuera del plan divino, que también Dios quería que nosotros fuéramos como dioses, pero mediante la humildad y la obediencia. No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Quisieron nuestros primeros padres, creyeron más a la serpiente, creyeron más al diablo y quisieron comer de esa fruta que parecía tan deliciosa y desobedecieron. Fueron soberbios y fueron por eso mismo echados del paraíso terrenal. Y fueron echados por esa serpiente venenosa que es el diablo y Satanás, que desde antiguo siempre ha declarado la guerra contra el género humano, porque el hombre es hijo de Dios y fue creado por Dios y para ir al cielo y para Dios. Fijémonos cómo fue la caída de esa serpiente venenosa, de ese dragón infernal, de Lucifer, que era el más bello de todos los ángeles creado por Dios en el cielo. Nos narra el catecismo que, viéndose tan perfecto y tan bello, el ángel se dijo a sí mismo: no serviré, es decir, pecó de soberbia, no voy a servir a Dios. No voy a servir a aquel ser divinamente perfecto, infinitamente perfecto, que me creó, porque yo ya soy bueno de más, y soy demasiado bello y demasiado poderoso. No voy a servir. Dios detesta ese pecado y echó a Lucifer, al ángel más bello, y hoy es Belcebú, hoy es Lucifer, el rey de los demonios, que está en el infierno para siempre jamás. Y vemos cuál es la criatura más perfecta salida de las manos de Dios, sino su Madre Santísima. Y en el Magnificat, que es una de las pocas oraciones, pocas palabras, dice la Virgen en el Evangelio, y en esas pocas palabras está el canto del Magnificat, en donde ella dice: porque he visto la poquedad de su sierva, la nada, la humildad de su sierva, ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo. Esa humildad de la Virgen, ese reconocerse nada ante los ojos de Dios, fue muy agradable a los ojos de Dios, agradabilísimo. Y mediante esa poquedad que ella vio en sí misma, Dios la hizo su propia madre, la madre de Dios. Vemos un antagonismo muy grande entre lo que es la soberbia y lo que es la humildad. La humildad de la Virgen María fue la que aplastó precisamente la cabeza de la antigua serpiente, la de aquella parte del Génesis que Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y ella te aplastará la cabeza. Y por eso vemos en muchas estatuas de la Virgen María aplastando a la serpiente, que es el diablo, o sea, la humildad que aplasta a la soberbia, porque en definitiva no hay alteza mayor que la de Dios. Y la Virgen enfrente de Dios se reconoció nada, y Dios la hizo su madre. Por eso dice San Pablo también: si hay que gloriarse, me voy a gloriar en mis enfermedades, en mi fragilidad, para que habite en mí el poder de Dios, la virtud de Cristo, dice él. ¿Por qué? Porque si nosotros, es una ley física, uno aprende en matemáticas o en física misma que un lugar no puede ser ocupado por dos cosas al mismo tiempo. Si uno está lleno de sí mismo, de soberbia, de alteza, de desprecio por los demás, como el fariseo del Evangelio de hoy, no hay espacio para Dios. Si uno se vacía del hombre viejo, de sí mismo, y queda el vaso completamente vacío, se cumple aquello que dice San Pablo: me voy a gloriar de mi nada, de mi vacío, de mi fragilidad, para que habite en mí la virtud de Cristo. Eso es lo que hicieron todos los santos. No hay santo en el cielo que no haya sido humilde. Es imposible llegar al cielo sin ser humilde.
Por la humildad reconocemos nuestra nada, por la humildad reconocemos nuestros pecados, por la humildad reconocemos que sin Dios no podemos absolutamente nada. Sin mí nada podéis hacer, dice Cristo nuestro Señor. Y precisamente el mal nuestro, el mal de la sociedad, el mal de la humanidad, y más en estos días, es olvidarse de Dios. Es el enajenamiento de la vida de Dios. Dios no existe. Y sí, si creemos, porque nadie, si uno pregunta, nadie, vamos a decir, es ateo, profundamente ateo. Pero sí son ateos prácticos. Dios existe, pero allá lejos. No pedimos su ayuda en nuestras intenciones, en nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Todo pensamos que lo podemos hacer nosotros y aquello se repite, se tendría que repetir en nuestros oídos. Nada podéis hacer sin mí. Es por eso que el cristiano debe estar en presencia continua de Dios, porque sin Dios somos nada. Sin Dios no podemos absolutamente nada en lo espiritual ni en lo material. Precisamente el apóstol dice, ni siquiera podemos pronunciar bien el nombre de Jesús si no es movidos por la gracia de Dios. Y si tenemos algunas virtudes y somos buenos para esto o para aquello o para lo demás allá, como dice el apóstol en la epístola de hoy, todo se lo debemos a Dios, no a nosotros. Si yo sé hablar bien, o si sé enseñar bien, o si tengo una virtud para las lenguas o para tal aptitud, todo se lo debo a Dios. Por eso, dice San Pablo, si me he de gloriar, debo gloriarme en mi fragilidad, en mi vacuidad, en mi nada, para que habite en mí la virtud de Cristo y Cristo habite en mí, y yo sea como un instrumento en sus brazos, en sus manos. Por eso dice el apóstol San Pablo que cada uno recibe el Espíritu, los dones exteriores para utilidad común. Uno recibe el espíritu de sabiduría, el otro de ciencia, el otro el don de fe, el otro el don de curaciones. Pero guay del que se gloríe de esos dones que fueron dados gratis por Dios. Guay, porque está la historia del fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como todos los demás. Pecadores, yo soy el único bueno. En cambio, el publicano que decía, ten piedad de mí, Señor, porque soy un pobre pecador, ese sí bajó justificado y bajó habiendo agradado a Dios. En cambio, el fariseo no agradó a Dios. Fijémonos lo que pasó en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el pueblo mimado por Dios, el pueblo que tuvo los reyes santos, el rey profeta David, que tuvo los profetas, que tuvo todo, fue guiado por Dios en el desierto cuando salió de Egipto. Tantos dones, tantas gracias que tuvo el pueblo de Israel y sin embargo, como dice el apóstol San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque estaban engreídos. Se consideraban que Dios los quería porque ellos eran buenos. Todo lo contrario, Dios los eligió para nacer en medio de ellos y salvar al género humano. Pero la bondad es por elección de Dios, no porque ellos merezcan algo antes de la gracia de Dios. Y así pasa que vinieron, se engrieron en sus propias virtudes, que ellos pensaban que eran virtudes. Y resulta que vino el Mesías, nació en medio de ellos y ellos no lo conocieron. Todas las profecías se cumplieron en ese niño que nació en Belén y ellos no lo vieron. Fueron infieles, que no nos pase lo mismo. Y eso fue por la soberbia, por el pecado de soberbia. Ah, que nosotros somos tan buenos, ¿cómo no la voy a ver? Yo veo todo, yo sé todo, todos me tienen que preguntar a mí porque soy el mejor. Dios detesta esa actitud. Por eso el libro de la sabiduría dice, quité la sabiduría a los sabios entre comillas, a los que se piensan que saben algo. Como dice el dicho,
Aquel que se salva sabe y el que no, no sabe absolutamente nada. Y para salvarse hay que amar a Dios y aprovechar el tiempo que nos fue dado para amar a Dios. Y no se puede amar a Dios en estado de desgracia de Dios, no se puede amar a Dios en estado de pecado mortal. Pidamos a Dios, a través de la Santísima Madre, la verdadera sabiduría, Mater sede sapientiae, le decimos en las letanías de los santos, de la Santísima Virgen. María, sede de la sabiduría, que nos dé la verdadera sabiduría, que es el conocimiento de nuestra nada, para que le podamos pedir a Dios que Él venga y sea todo en cada uno de nuestros miembros, que Él sea la voz en nuestra boca, que sea la acción en nuestras manos, que sea el objeto de nuestras miradas, que todo sea Él en todas nuestras cosas, porque esa es la verdadera vida del cristiano, y que podamos vivir en su presencia aquí en la tierra para vivir en su presencia en la eternidad en el cielo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.